Una feliz mañana para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a nivel nacional y también en el exterior que nos escuchan a través de la página de internet de la Radio Nacional de Colombia y a través del YouTube de la Cámara de Representantes. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la corporación que trae a ustedes todas las noticias y todos los hechos que fueron relevantes durante esta semana que está terminando. Carlos Alberto González, quien siempre me acompaña, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para usted, también para nuestros oyentes, Pachequito, Carlos Durán, Carlos García, todos los que nos acompañan hoy. Está esta cabina repleta, ¿no? Sí. Desde que inauguramos, todos vienen cumpliditos, Diego. Sí, Alejandro ya no llegan babuchos. No, ya no llegó. Muy buenos días a los oyentes, a ustedes, mis colegas, y estamos aquí al frente del cañón para esta parte de información para todos los colombianos. El señor Carlos García. Diego, buenos días a mis compañeros. Cámara al oído. Gracias, señor. Un saludo para los oyentes y los acompañamos durante este fin de semana. Arrancamos este sábado, Carlos Alberto, con la triste noticia de que nos eliminaron, ¿no? Oiga, no, estamos aplanchados, nos faltó fue un poquitico, hermano, un ratiquito, ya lo tenemos tan cerca, el mundial que hemos tenido más cerca, más próximos para estar en cuartos. Como dicen los célebres narradores de fútbol, le faltó el centavo al peso. No, pero qué lástima. Pero bueno, ahora bueno, no sé, a mí me gusta Uruguay. ¿Sí? Vamos a hacerle fuerza a Uruguay. ¿Ustedes por cuál equipo se inclinan? No, que quede todo el mundo menos Brasil. Uy, no, ya sé, por Neymar. Sí, no. Voy por Uruguay también, sí, voy por Uruguay. Mucho teatro. Y arrancamos este sábado con titulares, ¿no, Carlos Alberto? Sí, como señor. Siempre, hoy no nos acompañan las niñas. Están ya de vacaciones. Ya se fueron de vacaciones. Pero arrancamos los titulares aquí en Frecuencia Legislativa. Presidente de la Cámara entregó balance de logros en transparencia y proyectos anticorrupción. Rodrigo Lara aseguró que se aprobaron leyes para ejercer más control en la contratación estatal. Mucha atención, se acabaron con los contratos tipo sastre o hechos a la medida de la corrupción. También se adoptaron medidas para el ahorro y la austeridad en la Cámara de Representantes. Después de tantos tropiezos, el Congreso le dio visto bueno a la aprobación del procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. La llamada JEP fue modificada en su actuar y le pusieron límites en casos de extradición e investigaciones a militares. Frecuencia Legislativa recogió el sentir de los bogotanos de lo que esperan del nuevo Congreso. Dentro de las expectativas se esperan mejoras en el sistema de salud y reformas a la justicia. También esperan que se dé más oportunidad a los sectores menos favorecidos en educación y empleo. Se cumplieron 10 años de la exitosa Operación Jaque, que devolvió a la libertad a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11 militares secuestrados por la guerrilla de las FARC. En Frecuencia Legislativa hacemos un recuento de los emotivos momentos vividos ese 2 de julio de 2008. El rescate al mejor estilo de las películas de Hollywood fue reconocido a nivel mundial. Presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes entregó balance. El representante Ángel María Gaitán destacó los logros como la ley de páramos y preservación de los recursos hídricos. En el tema musical, le rendimos homenaje al Festival del Tiple y la Guabina próximo a celebrarse en el departamento de Santander. Aquí comienza Frecuencia Legislativa. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Y arrancamos este sábado, Carlos Alberto, hablando de balances. Sí, señor, pues como siempre al final de la legislatura comienzan los balances, se hacen evaluaciones, exámenes. ¿Qué dejó qué dejaron estos 4 años en materia legislativa en la Cámara de Representantes? Sí, señor. Y siguen los balances y esta legislatura que expira lamentablemente. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, entregó su apuesta por los retos que le esperan al nuevo Congreso de la República. Sí, señor, pues entre los temas prioritarios en los que deberán trabajar los elegidos se encuentran los ajustes a las leyes de paz, también el trámite de una reforma pensional, a la justicia, al sistema de salud y en proyectos para reactivar la economía.
También, Carlos Alberto, al nuevo Congreso le esperan retos como la suerte de las 16 curules para las víctimas de la guerra que fueron hundidas en esta legislatura y que fueron pactadas en el acuerdo de paz. Dentro del balance, el congresista de Cambio Radical rescató los logros que se hicieron en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y también al avalar iniciativas como ejemplo la regulación de la contratación estatal. De esta forma se acabaron con los contratos llamados tipo sastre, es decir, a medida de los corruptos, del torcido, del que quiere hacer el mal. Sí, señor, pues el próximo 19 de julio será la entrega de esta rendición de cuentas por parte de Rodrigo Lara, pero dejemos que sea nuestro periodista, Carlos García, quien nos cuente más sobre el tema. La Cámara de Representantes realizará su rendición anual de cuentas el próximo jueves 19 de julio en las instalaciones del Capitolio Nacional, con el fin de que la ciudadanía vigile y solicite información sobre las acciones y decisiones de la corporación por ser una entidad pública que debe explicar y justificar todo su accionar ante la sociedad. La transparencia ha sido el pilar fundamental, como lo asegura el presidente de la corporación, Rodrigo Lara Restrepo. Transparencia es luchar contra la corrupción, luchar contra los corruptos, contra los que se apropian del erario público para enriquecerse. Lo primero que quiero señalar es que aquí en la Cámara de Representantes fuimos muy austeros. Los congresistas ya no viajan en primera clase, como ocurría anteriormente. Bajo mi presidencia pasaron a viajar en clase económica. El balance, según Lara, también apunta a garantizar el derecho de la ciudadanía de exigirle a sus diversos representantes información y explicaciones directas sobre el trámite de proyectos y acciones legislativas que analizaron y definieron en la legislatura que termina. Los colombianos que quieran conocer el ausentismo también de los congresistas, por ejemplo, las fallas, van, espichan un botón y tienen acceso a toda esa información. Ya no tienen que entrar y buscar ir a mil vericuetos por la página web, simplemente espichar un botón de transparencia y encuentran acceso a toda la información. Eso significa que la Cámara de Representantes pasó de cumplir en un 37% la evaluación de transparencia que se hace a raíz de la Ley 1712 sobre transparencia y acceso a la información pública a un 100%. Durante la jornada se conocerán los logros administrativos y legislativos alcanzados por la Cámara de Representantes, su ejecución presupuestal, el fortalecimiento institucional, los alcances de las estrategias anticorrupción, entre otras materias. Importante labor alcanzada como objetivo por parte de la dirección administrativa de esta entidad. A la dirección administrativa, que es la que ejecuta los recursos, le implementamos un sistema de control interno muy exigente. La primera auditoría de 170 páginas encontró una serie de hallazgos muy importantes. Pero en este momento, por ejemplo, ese jefe de control interno, que es una persona independiente, está haciendo auditoría a 17 procesos. Para que usted se haga una idea, evitamos, por ejemplo, la adjudicación de una licitación de 4.500 millones de pesos porque no se ajustaba a los pliegos tipo que solicité como presidente de esta entidad. En Frecuencia Legislativa, Rodrigo Lara afirma que cada vez hay menos espacio para la corrupción en la Cámara de Representantes, toda vez que el proceso de contratación y destinación de recursos se ha hecho bajo su mandato con principios de transparencia y de cara a la ciudadanía. Ha sido una presidencia de puertas abiertas. ¿Cómo hacen trampa los corruptos? Sacan los pliegos y exigen una serie de condiciones que solamente pueden cumplir X o determinados proponentes. Para evitar esas trampas propias de los corruptos, pues establecimos un pliego estándar, de tal forma que ese pliego estándar pues sea el vehículo justamente para hacer este tipo de compras o este tipo de licitaciones de la forma más transparente. Es decir, para que el pliego no sea un sastre a la medida de determinados proponentes. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Y después de tantas trabas, como dicen los futbolistas, de ires y venires, y los de la Macarena, se logró sacar adelante la Justicia Especial para la Paz, la ley que reglamentaba esta ley que ya estaba aprobada por el Congreso de la República. Sí, señor Diego, pues la JEP fue aprobada en su procedimiento a trancas y a mochas. Su aprobación obligó a sesiones extras acá en el Congreso, pero esta herramienta, creada en el marco del Acuerdo de Paz, fue modificada con la inclusión de 2 artículos impuestos en su mayoría por la bancada del Centro Democrático. Recordemos que este partido
legislativo es al que pertenece el nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque. Uno de los artículos es la creación de una sala especial para juzgar a militares que hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto armado. Sí, señor, y el otro tiene que ver con la extradición, ya que la JEP no podrá impedir ningún proceso en curso, ni tampoco exigir pruebas en estas investigaciones. Solo se limitará a concretar fechas en las comisiones de estos delitos. Pero lo que ha dicho el gobierno, Diego y Carlos, es que demandará ante la Corte Constitucional esas modificaciones hechas al verdadero proyecto pactado en Cuba y que no se aceptarán caprichos del uribismo, es lo que ha dicho el ministro del Interior, Guillermo Rivera. A propósito de este tema, Alejandro Márquez tiene un invitado especial, es el constitucionalista Juan Manuel Charri. Alejandro, adelante. Buenos días, oyentes y compañeros en estudio. Estamos a esta hora en comunicación con el doctor Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, decano de algunas universidades, a quien le indagamos si es posible hacer lo que el gobierno ha venido afirmando en el sentido de sancionar el reglamento de la JEP y después cuestionar y apartar del texto definitivo de la iniciativa lo concerniente a lo que se aprobó en Senado y Cámara y que era de iniciativa de Centro Democrático. El gobierno tiene la facultad constitucional de objetar las leyes que considere inconstitucionales. En la práctica han tenido dificultades con las objeciones parciales, porque en Colombia no existen. Y entonces a veces los gobiernos prefieren sancionar las leyes y después acudir en demanda ciudadana a la Corte Constitucional para no impedir que la ley entre en vigencia con la objeción. Este parecería ser el caso. El gobierno no está de acuerdo con 2 artículos de la ley de reglas de procedimiento de la JEP, decide o ha anunciado que sancionará la ley y que posteriormente acudirá o dejará que los ciudadanos acudan a la Corte Constitucional en demanda de inconstitucionalidad. Pero ese procedimiento es normal y no se sale de ninguna legislación vigente. Pues digamos que no es normal porque la regla general es que ante una norma inconstitucional haya una objeción, pero no viola ningún procedimiento y digamos el gobierno queda en libertad de demandarlo o dejar que los ciudadanos demanden la norma. Digamos que omite la objeción presidencial, no está en la obligación de objetar, digamos que sería una obligación ética en el sentido de que si considera que la norma es inconstitucional no debería permitir que entrara en el ordenamiento jurídico, pero considera que es necesario que el resto de la norma entre en el ordenamiento jurídico y que el control sea posterior. Doctor Charri, y de acuerdo con su lectura, esas 2 normas, esos 2 artículos que son los cuestionados y los que han generado polémica, ¿sí son inconstitucionales, son ilegales desde algún punto de vista legal? En mi opinión estamos presenciando un cambio de política. Ganó el gobierno de oposición que se oponía justamente a la forma como se adelantaba a la implementación del acuerdo de paz y se oponía incluso al mismo acuerdo de paz en algunos puntos. Ese gobierno llegará al ejercicio de sus facultades el 7 de agosto y estamos viendo los primeros enfrentamientos conceptuales. Yo diría que a grosso modo no hay violación a la Constitución. ¿En qué sentido? El acto legislativo que crea la Justicia Especial de Paz le atribuye a esa jurisdicción la competencia de determinar la fecha de los hechos para saber si hay garantía de no extradición o si se rige por las normas comunes. Allí nada se dice sobre pruebas, simplemente que valorará la conducta y determinará con precisión la fecha de los hechos. Entonces no habría una violación a esa norma. Queda a discreción del legislador regular las facultades o las competencias de la jurisdicción en ese punto. En cuanto al procedimiento diferenciado para militares, pues parecería lógico que se cumpliera con ese requisito del acto legislativo, que se les dé un procedimiento y unas garantías diferenciadas porque no son comparables con el grupo guerrillero. El grupo guerrillero tiene delito político, amnistiable o sujeto a indulto, mientras que las conductas ilegales de la fuerza pública no tienen calificativo de político y no pueden ser objeto de amnistías o indultos. El tratamiento debe ser diferenciado. Entonces, digamos que es razonable hacer esa diferencia. En cuanto a la creación de una sala especial o una sala diferente con unos magistrados elegidos en otra forma, en mi opinión se requiere una reforma constitucional y habrá que esperar a que el nuevo gobierno pues presente su agenda de implementación y de modificaciones a esa implementación del acuerdo de paz para entender todo el contexto en que se da la posición política que ha tenido un primer debate en estas reglas de procedimiento de la gente. Le agradecemos al doctor Juan Manuel Charri su participación en Frecuencia Legislativa esta mañana y le deseamos un buen día. Doctor, muy amable. Muchas
Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Frecuencia Legislativa. Pues ahí estaba Alejandro Márquez en esta importante entrevista con Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Cambiamos de tema, Carlos Alberto, y avanza la mañana aquí en Frecuencia Legislativa. Mañana de sábado hace frío en la capital colombiana. Hace frío, pero ya estamos esperando el desayuno que hoy corre por cuenta de Alejandrito, ¿no? No, y de Carlos, muchachos, él como es sí, ¿no? precursor de este Sí, día, señor. nos acaba de invitar. ¿Y qué es lo que tienes para Bueno, ofrecernos? aparte de que les voy a ofrecer a Nairo, Changua. porque hoy comienza el Hoy Tour de arranca Francia, sí el señor. Tour, sí. Vamos a Changua, Alejo, caldo, chocolate, tamal, lo que quieran. Muy bien, gracias. Y Carlos Alberto, se cumple una década, 10 años, de una operación exitosa que devolvió a la libertad a Ingrid Betancourt. Sí, señor, la recordamos todos los colombianos, 10 años de esa operación denominada Jaque, en la que fueron liberados la senadora Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11 militares, el 2 de julio del 2008. La operación Jaque fue una operación cumplida en las selvas del Guaviare y que queda en los anaqueles de la historia por toda la trama que se hizo para lograr el rescate de estas personas que llevaban más de 6 años en manos de la guerrilla de las FARC. Además, un rescate concebido al estilo cinematográfico, al estilo de Hollywood, al estilo de película, pues se montó la trama de una visita humanitaria con helicópteros disfrazados con logos de la Cruz Roja, con falsos personajes, periodistas, Enfermeros. Y 2 cajas de Maltín enfermeros. Polar. Sí, señor. Que con actuaciones al mejor estilo de las grandes películas lograron la hazaña de engañar a alias Gafas y a alias César, que después les dieron duro en el helicóptero, ¿no? Sí, señor, los amarraron, los sometieron y gritaron con mucha emotividad. Volvimos a la libertad, están ya liberados, fue lo que se vivió en ese momento en ese helicóptero al que le pusieron logos de la Cruz Roja Internacional precisamente para montar toda esta trama. Y helicóptero que estuvo exhibido en la Plaza de Héroes, acá en la ciudad de Bogotá, en la calle 26, en el Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, señor, ahí pueden pasar, ahí está todavía. Sí, señor. Recordemos Diego y Carlos y Alejandro, que es una historia increíble, con final feliz. El país y el mundo recuerdan ver la imagen de Ingrid Betancourt pegada de un teléfono celular comunicándole a su señora madre, doña Yolanda Pulecio, que estaba de vuelta a la libertad y que el ejército la había rescatado. Una operación del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, ¿no? Sí, señor, y del excomandante del ejército, el general Mario Montoya. Corriendo contra reloj, más bien. Se cumplió en 22 minutos y no se hizo ni un solo disparo. Recuerde que en La Luciérnaga imitan a Ingrid Betancourt y dice, fue una operación perfecta. Aplausos y elogios entonces para el excomandante del ejército y a sus hombres que lograron esta hazaña. Franklin Mayorga nos ha traído la reconstrucción de esos 10 años de lo que fue la Operación Jaque. El pasado 2 de julio se cumplió los primeros 10 años de una de las operaciones militares más grandes de la historia de la humanidad, la Operación Jaque, que logró la libertad de 15 personas secuestradas sin el más mínimo rasguño. Entre los secuestrados estaban 11 militares, un policía, 3 estadounidenses y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. La historia de esta operación militar se planeó gracias a la astucia de un suboficial del ejército que logró interceptar las frecuencias radiales de las radiooperadoras de los jefes guerrilleros. Llamará integrantes de todos los comandos de dirección de las estructuras guerrilleras y milicias de las FARC. Va para todos y todas el fraterno y cálido saludo, acompañado de los deseos de que se encuentren bien. En estas interceptaciones radiales, el suboficial escuchó dónde estaban los 15 secuestrados y corrió rápidamente a contar lo que oyó al entonces comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, quien tras analizar las conversaciones y hablar con otros militares, iniciaron a planear la operación militar. Todos sabían que un solo error les podía costar la vida a ellos y a los secuestrados. Así lo recuerda el presidente Juan Manuel Santos, que para la fecha se desempeñaba como ministro de Defensa. Yo recuerdo que les dije a todos los de inteligencia, piensen en cosas completamente locas. Y así surgió la idea de 2 radistas que estaban escuchando a las FARC durante muchos años, que ellas mismas habían hablado entre ellas lo fácil que sería si se interceptaban las comunicaciones de engañar a las FARC. Cuando ya la operación estaba en marcha,
pues es el riesgo. El riesgo era inmenso. Nunca tuve la menor duda que si los agarraban, los fusilaban inmediatamente. Y ellos fueron conscientes de eso. Tras 6 meses de analizar cómo se podía liberar a los 15 secuestrados, se llegó a la conclusión de hacer pasar a una militar como la radiooperadora del Mono Jojoy. Estaba con la operadora del Mono, enviándole los mensajes que se necesitaban en el momento. Le confirmamos la frecuencia. Quien le daría instrucciones al guerrillero alias César, que en ese momento tenía a los secuestrados, de llevarlos a otro campamento de las FARC. Sin embargo, en esta llamada, la supuesta radiooperadora del Mono Jojoy le dijo a alias César que los secuestrados iban a ser visitados por una comisión humanitaria que iban en 2 helicópteros. Todo estaba saliendo a la perfección. Alias César había mordido el anzuelo. El coronel Raimundo Malagón, quien era uno de los 15 militares secuestrados, recuerda que ese día de su liberación, los guerrilleros tuvieron gestos de amabilidad con ellos porque sabían que una comisión humanitaria los iba a visitar. A recibir por parte de la guerrilla buen trato, no que afeítesen, que peluquesen, que es que va a venir una comisión humanitaria por ustedes a mirarlos. Y le dije a uno de los norteamericanos, hermano, pensar que estamos a media hora de la libertad, lo triste es que esta gente lo muestra a uno en unas pruebas de supervivencia y otra vez le pone la cadena y otra vez el morral. Qué tristeza, decía yo. El sabor a la libertad se acercaba en 2 helicópteros que habían sido pintados de forma similar a los de una comisión humanitaria. Mientras un helicóptero seguía en el aire, el otro aterrizó. Un anillo de seguridad de 300 guerrilleros custodiaban a los secuestrados, quienes supuestamente iban a ser trasladados a otro frente guerrillero. Pero lo que nunca se imaginaron los miembros de FARC era que ese día iban a ser burlados en sus propias narices. 27 minutos duró la operación Jaque. Ya estando en el helicóptero y habiendo despegado con los 15 secuestrados y 2 jefes guerrilleros, Martín Sombra y alias César, los militares disfrazados de médicos y periodistas controlaron a los 2 comandantes de FARC y una voz en el helicóptero gritó: "Bienvenidos a la libertad, somos el Ejército Nacional de Colombia". ¡Somos el Ejército Nacional de Colombia! ¡Están ustedes en libertad! ¡Son libres! Después de 10 años de su liberación, lo único que tiene que decirle los 15 liberados a las fuerzas militares es gracias. Luego de 10 años, simplemente felicidad completa y eterna gratitud para mi Ejército Nacional. Esta es una crónica de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto, y mientras se llevaba a cabo el Mundial... Sí, señor, pues en México estaban de elecciones presidenciales. Sí, señor. Ganó la izquierda, el Petro Mexicano. El Petro Mexicano, sí, señor. Allí se impuso el candidato Andrés Manuel López Obrador como nuevo mandatario del país centroamericano. Prometió acabar la corrupción de este país. Sí, señor. Una holgada votación fue la que obtuvo el candidato de la izquierda con las banderas del movimiento Regeneración Nacional, Morena. Se llevó a las urnas por delante a Ricardo Anaya, del Partido de Acción Nacional, del PAN, y a José Antonio Meade, candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional del PRI, que es el partido que ha gobernado por décadas allí en la historia de México. López Obrador asumirá el 1 de diciembre la presidencia que le hereda Enrique Peña Nieto. Tendrá grandes retos como subsanar la violencia política, la violencia contra los periodistas, reforzar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y rescatar al país de la pobreza, pues más del 50% de su población vive aún en malas condiciones. Sí, señor. Recordemos que López Obrador es la tercera vez que se había presentado para el cargo más importante en México y que además de como 83 millones de votantes... Es el censo electoral de México, sí señor. ¿Obtuvo cuánto? Como el 53%, algo más de 47 millones. Y ya salió la esposa del señor presidente mexicano electo a decir que no quiere que le digan primera dama, porque no hay primeras damas, ni damas de segunda, ni damas de tercera en México, sino todas las mujeres son iguales. Entonces, otra de las mujeres de esposas de los presidentes que no les gusta que le digan primera dama. Así pasaba con María Clemencia Rodríguez de Santos. Sí, curioso dato. Sí, señor, esperemos de todos modos que este presidente electo, Manuel López Obrador, cumpla un buen papel, pues ya se dice que va a impulsar su política social, su política de igualdad. Y hay muchos memes ya que están circulando y que están diciendo que se va a acabar el papel electo. Iván Duque lo felicitó a través de su cuenta de Twitter e hizo esos votos entre presidentes electos para que las relaciones se sigan consolidando. Y Donald Trump también, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, lo felicitó también y dijo que esperaba que se
reforzaran esas relaciones entre México y los Estados Unidos. Muchachos y oyentes, pero yo creo que el mayor reto que tiene López Obrador pues es derrotar la violencia que se encuentra los narcos. Exactamente. El narco, sí. Todo lo que genera violencia, que es el de Sinaloa, narcotráfico. que entre otras cosas también está aquí en Colombia, ¿no? Sí, señor. Cambiamos de tema, hablemos ahora de los ciberdelitos. Sí, señor, pues Colombia ha ingresado al convenio de Budapest, tratado en el que se adoptan medidas para combatir precisamente la ciberdelincuencia. Esta herramienta va a ser fundamental, Carlos, ¿no? Sí, así es, Diego, porque sobre todo previene los delitos en los que se ven involucrados los menores y para proteger sus derechos, que es lo primero que debemos observar. Edgar Humberto Pacheco nos cuenta más sobre esta noticia. El convenio de Budapest es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales. Este tratado fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Estados Unidos, Japón, Chile, Costa Rica y Filipinas. Ahora Colombia hace parte de este importante convenio que fue aprobado en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Así lo señala el congresista Efraín Torres. Por eso es importante que Colombia participe en este convenio para poder compartir información dentro de todos los países y poder capturar a estas personas que se dedican a la delincuencia a través del Internet. Ya la gente está hackeando las cuentas corrientes y bancarias de esos trabajadores que día a día se la sudan para ganarse un pesito y clonan las tarjetas a través del Internet, clonan y se meten en las cuentas para transferir los fondos para su beneficio. Hay que trabajar inmediatamente en este tipo de convenios. El aumento de la delincuencia en el Internet ha permitido a las autoridades colombianas estar a la vanguardia de las nuevas técnicas para combatir este flagelo que afecta a menores de edad. El convenio de Budapest permitirá ampliar más conocimientos gracias a la cooperación de diferentes naciones, como lo manifiesta el representante Alirio Uribe. Las redes sociales son un espacio de libertad, pero obviamente pueden ser un instrumento también para cometer delitos, para hacer fraudes bancarios, para sustraer información, para manipular campañas, para hacer temas de abuso sexual de menores, para los pederastas, para una cantidad de cosas. Entonces por eso nos parece importante que haya un tratado internacional que trate de regular la ciberdelincuencia, que es un tema que indudablemente es un tema transnacional que afecta a muchos países y por eso pues aprobamos este acuerdo de Budapest. Según Efraín Torres, estas alianzas permitirán brindar más blindaje a las redes sociales para evitar que más ciudadanos sigan siendo víctimas. Mire, la delincuencia ha venido evolucionando totalmente. No es solamente el robo en el Transmilenio, el cartereo, la extorsión a los comerciantes. Ya los grandes delincuentes están a través de las redes sociales, están delinquiendo de una manera en el espacio y en el Internet. Miren, los niños que son atacados hoy sexualmente, recordemos casos como el de la ballena azul, casos como el del lobo feroz que enviaba pornografía de Colombia hacia México, utilizaron los medios electrónicos. Alirio Uribe insiste que Colombia debe buscar más alianzas para combatir la ciberdelincuencia. Que haya cooperación internacional, que se compartan experiencias y que haya una forma más eficaz de capturar, insisto, la ciberdelincuencia y todo lo que se mueve delictivo en redes sociales. El 1 de marzo de 2006, el protocolo adicional a la Convención sobre el Delito Cibernético entró en vigor para penalizar la difusión de propaganda racista a través de los sistemas informáticos, así como de las amenazas racistas e insultos. Frecuencia Legislativa. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Y continuamos en esta mañana de sábado aquí en Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto. Continuamos con más información, sin antes saludar a la gente que se conecta a esta hora a través de las redes sociales en www.cámara.gov.co y a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional en Colombia. Aquí en Bogotá nos escuchan a través de los 95.9 en el FM todas las mañanas, todos los sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Sí, señor. Pues, Diego, vamos a seguir con la presentación de balances, de evaluaciones al final de esta legislatura.
y es el balance que entrega también la Comisión Sexta, una comisión encargada de debatir temas que tienen que ver con los servicios públicos, con temas educativos, de transporte, entre otros. Pues allí, Carlos Alberto, uno de los protagonistas de esta comisión fue el representante Carlos Eduardo Guevara del partido Mira, quien hizo un balance de su gestión al destacar proyectos como la ley Natalia Ponce de León, que impuso castigos y duras penas para los agresores de ataques con ácido. Carolina Tamayo conversó con él y nos trae este balance. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes le integran 18 miembros en la Cámara y trata los temas de comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, orbitaje estacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas, transporte, turismo, educación y cultura. El representante Carlos Eduardo Guevara nos contó sobre su balance durante el paso de su legislatura. Bueno, un balance muy positivo aquí en la Cámara de Representantes. Mi próximo periodo será en el Senado de la República, representando al partido Mira. Señalar que durante estos 4 años estuvimos muy enfocados en la defensa de la ciudad, de los niños y niñas. Sacamos adelante un proyecto también que busca la protección de todas las víctimas de ataque con ácido en el país. Somos los autores de la ley Natalia Ponce de León. También logramos parar una iniciativa del Gobierno Nacional que buscaba incrementar el avalúo de los vehículos de manera exorbitante. Logramos demostrar ese caso de corrupción. El gobierno recapacitó y echó atrás esa medida, una medida que benefició a más de 5 millones de colombianos, propietarios de motos, de vehículos, inclusive propietarios de transporte público colectivo en el país. Impulsamos también varias normas encaminadas a poder fortalecer la justicia para las víctimas dentro del proceso de paz, allí en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz y también el proyecto que busca el reconocimiento de las víctimas. Pusimos como prioridad a las mujeres y a los niños dentro de ese proceso de reconocimiento de verdad, justicia y reparación. Trabajamos muy duro también para poder fortalecer los vocales de control, restablecimiento también de un servicio justo en la costa atlántica, el servicio de energía con Electricaribe. Hicimos un debate allá en el Atlántico señalando los inconvenientes y también los problemas que tiene esta empresa. En fin, una gran cantidad de proyectos, iniciativas. Logramos sacar también la política pública de libertad religiosa, una iniciativa del partido Mira que en el plan de desarrollo y hoy ya está implementándose a nivel nacional. Hablemos ahora de temas de inclusión en materia jurídica. Juan Carlos Ortiz, el experto de estos temas, ¿no? Sí, señor, pues Juancho estuvo muy atento cubriendo todos estos temas que tienen que ver con la inclusión, con las personas en condición de discapacidad, y en esta materia la Cámara tramitó también grandes proyectos, entre ellos la iniciativa que permite que este tipo de personas tengan derecho a conformar un hogar, una familia, a tener acceso a sistemas financieros y a tener también una vida jurídica propia. También se dieron debates en temas deportivos, ¿no, Carlos? Sí, Diego, la creación de una federación para personas sordas que haría parte de la ley del deporte, pero dejemos que Juan Carlos Ortiz nos cuente en la siguiente nota de qué se trata este tema. La Cámara de Representantes avanzó significativamente en la inclusión de distintas iniciativas que benefician a las personas con discapacidad. Dicha inclusión se logró en 3 aspectos fundamentales: en el orden legislativo, en temas de accesibilidad y comunicación, así como de atención y servicio incluyente. Comencemos destacando lo legislativo. Uno de los proyectos que más debate tuvo en la Cámara de Representantes fue el que permite que personas con discapacidades múltiples fortalezcan su capacidad jurídica, es decir, que puedan tener acciones tan cotidianas como abrir una cuenta bancaria, casarse y tener derecho a sus bienes. Pero, ¿qué lograrían las personas con discapacidades múltiples en este proyecto? Una persona con discapacidad cognitiva nos lo cuenta. Para efecto de lo que es el proyecto de ley, me parece muy importante, porque pienso que las personas en situación de discapacidad que tienen problemas mentales también tienen derecho a salir adelante. Tienen derecho a tener una familia como la tengo yo. Yo tengo una hija de 6 años, entonces ya yo me veo como realizado un poquito en la vida. Pero, ¿qué le falta a este proyecto de ley para avanzar satisfactoriamente? Naturalmente, uno tiene que tener en cuenta que lo importante es el buen éxito y el buen resultado de una iniciativa legislativa, porque usted sabe que con esto hay que reformar el Código Civil. Si bien es cierto que hay una convención, no menos cierto es que la convención, de alguna manera, al tratar de desarrollar este tema, tiene que desarrollarlo
teniendo en cuenta igualmente la legislación colombiana. Lo que hay es que sacar unas iniciativas que tengan peso jurídico, soporte jurídico, y no que mañana, después de ser aprobadas, entonces vengan las demandas. Una segunda iniciativa tiene que ver con incluir a las personas con discapacidad auditiva y de manera particular a los deportistas sordos en una federación de deportes para personas sordas, la cual se incluiría en la ley del deporte que continúa su curso legislativo el próximo 20 de julio. Una tercera iniciativa legislativa tiene que ver con las reformas al sistema paralímpico colombiano, es decir, al sistema de deporte para personas con discapacidad. Sus principales cambios nos los explica su ponente, el representante Rafael Romero Piñeros. Esto es un avance donde de ahora en adelante las federaciones serán por deporte, no por discapacidades, se crean unas definiciones y se crean unas maneras de actuar para que los discapacitados tengan reglas de juego claras. Y eso es lo que queremos, que en Tokio igualmente tengamos una presencia de la discapacidad, apoyados por la ley, apoyados por el Estado, para que tengamos unos buenos resultados. Una cuarta propuesta que beneficia a personas con discapacidad tiene que ver con un proyecto de ley que permitiría mejores condiciones para las personas con autismo. Su ponente, el representante Rafael Palau Salazar. Nosotros hemos desarrollado, hemos diseñado y hemos presentado un proyecto de ley que lo que permite es sensibilizar al país, sensibilizar a los profesionales, incluirlos dentro del propio sistema, exigiéndole al Ministerio de Salud que desarrolle ya una guía de atención, ya hay un protocolo, pero que ha quedado bien elaborado y que desconocen las propias IPS y las IPS y los profesionales. Queremos que desde el Ministerio de las TIC se desarrolle tecnología que nos permita atenderlos. Queremos que desde el Ministerio de Educación se permita que en los currículos de las universidades se tenga la posibilidad de complementar una educación que permita una atención oportuna y eficiente a esta población. Esto a grandes rasgos para que el drama que viven estas familias, porque el tratamiento es costoso por el desconocimiento del mismo, el Estado lo asuma con responsabilidad y por supuesto entremos a mitigar esta situación. Y para cerrar este aspecto legislativo, queda un proyecto de ley en curso para la siguiente legislatura que comienza este 20 de julio, el cual beneficia a aquellos familiares con discapacidad de una persona que haya quedado pensionada, siempre y cuando éste no haya dejado familiares a cargo. No lo amplía su autora, la representante Guillermina Bravo Montaño. Es amparar y mejorar las condiciones de vida de los padres y hermanos con discapacidad de un pensionado fallecido y que no deja como sustitutos de la pensión ni mujer ni hijos. Entonces, si los padres dependían económicamente de él, al igual que hermanos en estado de discapacidad, la ley ordena que pase la sustitución pensional bien a los padres o bien a los hermanos con esta dificultad. El objetivo primordial es de que al fallecer el pensionado, estas personas que dependían económicamente de él no vayan a quedar en estado de vulnerabilidad, en estado de absoluta miseria, porque los padres muy ancianos y que dependen económicamente no van a poder trabajar, igual los hermanos que presenten su discapacidad. Por hoy les dejamos el capítulo de balance legislativo. En la emisión de mañana les contaremos los avances relacionados con temas de comunicación, accesibilidad y atención al ciudadano. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Hablemos ahora, Carlos Alberto, a esta hora de la mañana, de un tocayo suyo, ¿no? Sí, señor, es Carlos Alberto Cuero, el representante del Departamento del Valle por el Centro Democrático. Sí, señor, uno de los más destacados en la Comisión Sexta de la Cámara, uno de los más juiciosos en la plenaria de la Cámara de Representantes. Llegaba allí a la hora que citaban. Si citaban a las 2 en punto, lo encontraban en su curul, así abrieran registro hasta las 3. Sí, el hombre muy aplicado, muy juicioso. Exfutbolista, muy propositivo, ¿no? Es futbolista, jugador del Cali,
y también buen bailarín. Bailaron. Sí, señor. Lo vimos celebrando los primeros partidos de la selección Colombia. ¿No? Le enseñó a bailar a Alejo Márquez. Alejandro Márquez. Y a Edgar Humberto. Las señoras dicen que parece un gato de porcelana. ¿Sí? Alejo. Pues el representante exaltó proyectos como el que crea la cátedra para prevenir el consumo de drogas y otros en materia educativa. Carolina Tamayo, usted sigue con los balances. De la Comisión Sexta también hace parte el representante Alberto Cuero, quien fue uno de los que más tuvo participación en este congreso. Esto fue lo que nos contó acerca de su balance. En la Comisión Sexta, pues que estuve 4 años, fui vicepresidente también de ella, lideramos muchos proyectos importantes, entre ellos unos temas educativos. Logramos sacar un proyecto de ley que tiene que ver con crear una cátedra de prevención ante el consumo de psicoactivos. Una cátedra que es muy importante, ya que Colombia en los últimos años no solamente somos el país más productor de coca del mundo, sino que nos hemos vuelto ya consumidor. Tenemos 2 millones de nuevos consumidores, y esos 2 millones de nuevos consumidores, el 70% son adolescentes. Eso hace la sociedad cambió. Pues cuando la sociedad cambia, como legisladores tenemos que hacer proyectos para tratar de detener las cosas negativas que cambia la sociedad. Este año, creo que en enero o febrero, aparecieron en Medellín 5 millones de dosis personales para niños de 4 o 5 años, camufladas en chupetas y bombones, para tratar de volver adictos a nuestros niños desde los 5 años. Entonces nos parece gravísimo eso. Entonces es un proyecto de ley que fue muy bien hecho, fue muy discutido porque algunos no querían meterle más carga académica a los jóvenes, que eso rompía contra la autonomía universitaria y los colegios, pero efectivamente pasó. Es un proyecto grande en el cual yo fui ponente y creo que le va a servir como una herramienta a los profesores y padres de familia que en este momento no saben cómo afrontar ese fenómeno de la droga con sus niños. También sacamos ahí el proyecto de las TIC. La idea nuestra es tener más recursos para el tema tecnológico en el país. Creo que conciencia y todos esos que se dedican a la investigación están desfasados. Que nosotros, por lo tanto, apoyamos en eso. Apoyamos en tener una superintendencia de educación. El único ministerio que tiene superintendencia es el de educación. Una superintendencia para vigilar la calidad educativa, la cobertura, para vigilar esos desayunos escolares que lo están robando. Entonces, eso también fue una propuesta nuestra que hasta el momento no ha sido muy difundida, pero sí queremos que por lo menos el Ministerio de Educación tenga una superintendencia para vigilar todas las irregularidades que ocurren en ese gremio. Básicamente esos fueron los temas importantes en la Comisión Sexta. También tuvimos que hacer un debate de control político ante la problemática grave que hubo en Avianca. Nosotros también manejamos espacio aéreo, un control para decir, bueno, ¿qué está pasando en el país? El país, algunas regiones se empobrecieron en sus temas culturales y regionales por un paro de estos, y declaramos la aviación como un servicio básico que no puede estar sometido a un paro, cosas así. Entonces también fuimos enfáticos en eso. Fuimos a algunas regiones a llevar la comisión a algunas regiones. Estuvimos en el túnel de la línea para mirar también como nos tratamos transporte y carretera. Entonces fuimos a ver cómo estaba ese megaproyecto. Lo vimos para lo que se le ha invertido y el tiempo que lleva, lo vimos todavía muy quedado, y hicimos nuestra propuesta, nuestro rechazo, y pedimos la respuesta de los entes para que digamos en qué calidad está el túnel de la línea, cuánto se ha invertido y en qué tiempo lo entregan. Para allá llamamos a la comisión, también llamamos la comisión a Medellín para tocar temas también de infraestructura. Los periodistas de la Oficina de Prensa de la Honorable Cámara de Representantes agradecen a la gran audiencia en Colombia y el mundo la sintonía Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, el espacio encargado de informarle a los colombianos las actividades diarias de los honorables representantes a la Cámara. Durante el último año, la Oficina de Prensa no ahorró esfuerzos para tener al tanto a los oyentes con las noticias del Parlamento. Gracias, Colombia. Oficina de Prensa. Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. Continuamos en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Seguimos recorriendo el legislativo y sus comisiones, Carlos Alberto. Sí, señor. Pasemos ahora a la comisión quinta, que es la encargada de discutir proyectos que tienen que ver con temas del medio ambiente, agropecuarios, con proyectos minero-energéticos. Al interior de esta célula legislativa se impulsaron proyectos como las modificaciones a las regalías en materia de ciencia y tecnología. También se aprobaron leyes como la ley de páramos y reformas al sector rural. Nuestra periodista Lina González a esta hora se encuentra precisamente con el presidente de esta comisión, Ángel María Gaitán,
para hacer un balance de esta gestión. Lina, buenos días. Buenos días, oyentes y colegas en el estudio. Hoy desde el Congreso de la República nos encontramos con el presidente de la Comisión Quinta, Ángel María Gaitán, quien nos va a hacer un balance de las leyes más importantes que se trataron en la comisión y se sacaron adelante en los diferentes debates que se llevaron a cabo durante su periodo legislativo. Representante, ¿puede hacernos una síntesis de esos proyectos de ley que se impulsaron? Mire, nosotros desde la comisión impulsamos temas muy importantes que tienen lo primero que ver con la paz de Colombia. Impulsar proyectos de ley como la ley de Páramo, impulsar proyectos de ley que tienen que ver con los baldíos, impulsar proyectos de ley como la adecuación de tierra, impulsar proyectos de ley como el cambio climático, impulsar proyectos de ley como las modificaciones a las regalías en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, poder hacer muchas convocatorias públicas para escuchar sectores como los productores de arroz en Colombia que tuvieron una crisis difícil a finales del año pasado y por supuesto en este mismo año. El poder nosotros hacer algunos debates de control político frente a los cambios climáticos que se han venido dando en el país. Doctor Ángel Gaitán, ¿qué proyectos de ley que surgieron en esta comisión se convirtieron en ley de la República? La delimitación, por ejemplo, de Cormacarena, que es delimitarlo, desligarlo de la corporinoquía y hacer una modificación a la ley 93 del 99 en uno de sus artículos donde se le dé la verdadera autonomía y se le delimiten las áreas que corresponden tanto a Cormacarena como a la corporinoquía. En fin, una serie de proyectos, otros tantos que no alcanzaron a surtir todos los trámites, como proyectos de ley que tienen que ver con las reformas del sector rural en materia de tierra, que no se pudo iniciar el proceso, y otras iniciativas de parte de parlamentarias que me parece muy importantes y que esperamos le sirvan a Colombia, le sirvan al campo colombiano y sobre todo aquellos sectores tan desprotegidos como es el sector rural. Representante, una última pregunta. ¿Qué proyectos de ley o temas quedaron en el aire y deben ser tratados en el próximo periodo legislativo? Claro, mire, está por ejemplo la ley de adecuación de tierras. Eso es un tema que ya salió de las comisiones quintas, tanto de Cámara y Senado, y se vienen a las plenarias de Cámara y Senado. Se viene la ley de cambio climático, que también se tendrán que discutirse en plenarias de Cámara y Senado. Se viene la ley de la delimitación de las áreas de Corporinoquía y Cormacarena, que también ya tienen que discutirse en plenaria. En fin, se viene la ley de baldíos, que tienen que discutirse en plenarias. Muchas de ellas ya surtieron los trámites en las comisiones quintas de Cámara y Senado. Ahorita se vienen los debates en plenarias, tanto de Cámara y Senado, y yo sé que se van a convertir en ley porque son herramientas que necesita el próximo gobierno y son herramientas que van encaminadas al mejoramiento de la vida del sector rural y de la vida de todos los colombianos. Me parece trascendentales este tipo de proyectos para consolidar la paz en nuestro país. Representante Ángel María, muchas gracias por su balance para nuestros oyentes. Hay que recordarles que desde esta comisión se trabajan todos los temas ecológicos y aquellos que tienen que ver con minas y energía. Informa para Frecuencia Legislativa, Lina González. Y como siempre, Carlos Alberto, hacemos nuestra acostumbrada pausa musical. Llegamos a esta sección que es muy apetecida, rica, agradable, que es la sección musical. Lamentablemente hoy nos acompaña nuestro periodista William Rodríguez, está de vacaciones y se fue a Europa. Ah, se fue a pasear. Sí, señores. Se fue a castigar a París. se nos fue, pero nos dejó a su heredero, a Carlos Durán, quien nos ha preparado una crónica muy especial. Es el Festival del Tiple y de la Guavina. Sí, señor, se va a celebrar en los próximos días en el departamento de Santander, especialmente en Vélez, de donde son originarios los bocadillos veleños, ¿no? Veleño. Municipio de riqueza cultural y ancestral del folclore andino, con expresiones autóctonas como el torbellino, la guabina y las coplas. Y pues, como usted decía, Carlos Durán nos ha preparado esta nota musical. De Vélez y muy de Vélez, como dicen por ahí. Dulce como el bocadillo, es que así como la iglesia, atravesado, pero eso sí. Hoy al son de tiple y guabina.
sentiremos más de cerca ese remembrar y rescate de la cultura propia de nuestra bella Colombia. Al igual que todos los años, el municipio de Vélez en Santander se convierte en anfitrión de uno de los festivales de música más importantes de su género, el Festival de la Guabina y el Tiple. Este festival, debido a su trayectoria en el folclore nacional, se ha convertido en un instrumento de valor a los arraigos autóctonos de este bello municipio. Vélez, provincia ubicada en el departamento de Santander, reconocido a escala nacional con el título de Capital Folclórica de Colombia. Ahora hablemos de su festival. El primer Festival Nacional de la Guabina y el Tiple fue realizado en 1962. Tiene como objetivo conservar y divulgar la cultura veleña, además de trascender y convertirse en la expresión insignia del folclore andino. Para el músico Alexander Quintero Lave, integrante del dueto Cocomés de Vélez, este festival representa cultivar el folclore en su máximo esplendor. Para mí el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple es una de las expresiones más autóctonas que tiene Colombia, donde vemos niños desde temprana edad entonando cantos de guabina, interpretando instrumentos de percusión, interpretando el tiple y el requinto. Eso nos motiva a seguir cultivando nuestro folclore colombiano. Hay que recordarles a todos nuestros oyentes que el tiple es considerado el instrumento nacional de Colombia. Mientras tanto, la guabina veleña se caracteriza por el canto a capela a dos voces, alternado con trinares de tiple o requinto. La música siempre será el mejor placer para los oídos y el aliciente de voz para llegar a impregnar el mejor mensaje. Así lo expresa nuestro invitado, el músico Alexander Quintero. Mediante la música podemos motivar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a todo el pueblo colombiano en general, que mediante buena música estemos llevando un mensaje de paz. Hoy hemos conocido y escuchado un buen dato musical. Solo me queda decirle que si usted desea degustar un buen bocadillo de esas frondosas guayabas veleñas y disfrutar de los acordes del tiple, la invitación es del 1 al 6 de agosto en Vélez, Santander. De Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor. Hasta acá la nota musical con Carlos Durán. Y ahí estaba Carlos Durán con esta nota musical sobre el Festival del Tiple y la Guabina. Sí, señor, después de pegarnos la rodadita, y aquí ya está nuestro Mario, el Cantinflas de la Red, después de haberse pegado la rodadita Neiva, ahora coge para Vélez. Sí, señor, al Festival del Tiple, ¿no? Del Tiple, sí, señor. La gente dice que no hay nada más atravesado que la iglesia de Vélez. ¿Por qué será? Sí, está en toda la mitad del pueblo y además en la mitad de una calle que no deja conectar con otra. Sí. A mí lo que me gusta de Vélez son los bocadillos. Y a mí las veleñas. Y llega nuestro hombre de las redes sociales, Mario Moreno Cantinflas, el viajero, ahora toca decirle. Mario, ¿qué hubo? Buenos días. Viene negro. Buenos días, sí, cada vez más bronceadito de tanto reconocer el territorio nacional. Y bueno, hablando del territorio nacional y lo que nos hizo conmover a todos esta semana, pues nuestra selección Colombia. No la recuerdo. No, mentiras, hay que seguir. Tusa futbolera. No, pero bueno, estuvo bacano también el recibimiento que le hicieron los colombianos, ¿no? El pasado. Sí, la calle jueves. Sí. No, un recibimiento multitudinario, claro. Ante todo la gratitud, No, y es que porque es un grupo, Carlos Alberto, que nos ha hecho reír, nos ha aportado alegría. Claro. El resto son éxitos o aprendizajes, como en la vida. Sí, no, hay que seguir. Y que Peckerman, el maestro, se mantenga, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Suena para Perú, ¿no? Dicen que sería el próximo técnico de la selección Perú. Y que Careca sería el de Colombia. Habría como un intercambio de técnicos. Que también vendría el profesor Osorio, que le puede también... especulaciones que siempre hay después de los mundiales, especulaciones, van eliminando. Esperemos que se conozca el campeón, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron nuestros representantes de la eliminación de la selección Colombia? Después de todo este tema, pues... Un saludo al árbitro estadounidense. Julián Bedoya dice en su cuenta @JuliánBedoyaL: orgullosos de la selección Colombia, hoy los colombianos estamos llenos de esperanza, fuerza y pasión, Rusia 2018. Efraín Torres dice: qué inmenso es Jerry, qué corazón le mete a cada jugada, qué golazo. Carlos Alberto Cuero dice:
Grande Jerry, grande Colombia, un partido 11 contra 11 puede ganar cualquiera, pero cuando el árbitro interviene, siempre lo gana el beneficiado de la FIFA. Señor árbitro, las puertas de Colombia están abiertas, por acá puede venir. No, pero de verdad, de todos un modos, tipo cuestionado, ¿no? En 2015 ya la FIFA ya lo tenía, había ya tenía una sanción, ya tenía una sanción con Panamá. Antecedentes de ser Y- un en un partido pésimo, con Panamá. pésimo Porque árbitro. decían nuestros amigos comentaristas deportivos que por qué ponen a pitar un árbitro de una liga menor, la liga estadounidense. Sí, señor. Un Sí, partido y de tiene octavos razón. de final tan importante. Ana Paola Agudelo en su cuenta @Ana Paola Agudelo también dice: nos vamos con la cabeza en alto, no fue fácil jugar contra Inglaterra y contra el árbitro. Rodrigo Lara dice: maravilloso equipo, garra, jerarquía, seguridad. Un abrazo muchachos, gracias por sudar nuestra camiseta, nuestra bandera, gracias por mostrar lo mejor de nosotros. Y Ciro Ramírez dice: que viva nuestra selección Colombia, muchachos, gratitud viva. eterna, lo dieron todo en la cancha. No, sí, hay que seguir reconociendo y hay que destacar el patriotismo, el valor, la garra que le pusimos los jugadores. Muy buena selección, buen papel que se cumplió. Nos faltó ese pedacito. Sí, Nos un vemos guayabo. en Qatar 2022. Diciembre del 22, Diciembre del ¿no? 22. Ya están contando los días para el Mundial. Faltan 1600 algo de días. Sí, por aquello del clima, ¿no? Se hace en diciembre, para que Como, no y sea por favor, ese le pido verano. a los colombianos, no seamos triunfalistas. Primero clasifiquemos a Qatar y no comencemos a montar ya viajes sin antes haber clasificado. Pero hay gente que está ahorrando ya, porque allá sí es más caro que en Rusia. Sí, claro, total. Mario, las redes, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden encontrar en @Cámara Colombia en Twitter y nos encuentran en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Y nos vamos, ¿no, Carlos Alberto? Se nos acabó esta mañana, ya llega el reloj a las 7:30 de la mañana. Sí, señor, nos vamos y mañana muy cumpliditos, muy juiciositos, estaremos nuevamente aquí a partir de las 6:30 de la mañana. Sí, señor, ya viene Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, Marixa Pardo. Quédense con toda la buena programación que trae la Radio Nacional de Colombia, nuestro amigo siempre, el musicólogo de aquí de la Radio Nacional de Colombia, William Vergara. Willy Vergara. El viejo Willy. Nos escuchamos mañana a partir de las 6:30 de la mañana. Quédense conectados. Feliz sábado para todos.